El día de hoy hemos elegido un título que nos parece relevante, que nos parece un tema desde el cual podemos hablar y traer a ustedes algún fragmento de la conversación entre el psicoanálisis y la cultura. A propósito de el racismo, eh, digamos la discriminación, el resentimiento y la esclavitud. Se han habido manifestaciones en el Reino Unido, como ustedes saben, últimamente en donde se ha derribado una estatua que tiene el símbolo del comerciante de esclavos. Sí, el comerciante de esclavos, entonces en Reino Unido, pero algunos ecos al respecto también tirando las estatuas de Cristóbal Colón en Boston, en Miami, en Minnesota. Y esta manifestación subjetiva finalmente es la que nos llamó la atención y nos pareció un buen momento entonces para hablar tanto de la esclavitud como del racismo. Ustedes saben que detonante de esto ha sido el último asesinato a este ciudadano afroamericano en Estados Unidos, George Floyd, que tiene la característica, el asesinato así como nos lo presentan en los videos, en las autopsias, de que este hombre fue víctima en ese sentido de un abuso de poder, de una brutalidad, en donde justamente se juega un rasgo de la esclavitud. Es decir, no solamente por implicar, digamos, la raza afroamericana en la muerte de George Floyd, sino eh, la manera en cómo se retrata la ausencia de derechos civiles. Ya saben que gran parte de la controversia es, bueno, ¿por qué lo detuvieron? ¿Por qué no lo arrestaron simplemente o en un momento dado? ¿Por qué no lo metieron a la cárcel? Pero es que la imagen más bien nos da cuenta de lo que tiene que ver con la relación del amo y el esclavo. O sea, donde el esclavo está a merced de que el amo le perdone o no la muerte. O sea, el esclavo, digamos que se ve sometido al amo en gran medida por una amenaza de muerte. ¿Sí? O sea, si no lo hace, él terminaría muerto. Ese es el punto. Y en este caso se retrata muy bien cómo no tiene, vamos a ponerlo así, el esclavo la garantía de la misericordia del amo. ¿Sí? En este caso se ven bien cómo tanto el amo continúa su poder haciendo un pasaje al acto de eliminar al otro que por supuesto no ve ya como sujeto, pensaríamos en el campo del psicoanálisis. Un sujeto que tiene un discurso y que tiene derechos, incluso en la imagen ponen ahí una pequeña queja, una pequeña demanda del sujeto, es lo que rescatan las imágenes y los videos, diciendo no me maten o diciendo no puedo respirar, pero que parece que no es escuchado. O sea, no es escuchado el discurso y la queja, la demanda del otro. Eh, Quiere decir que no tiene ahí la categoría de sujeto para el amo y entonces termina desechándolo, ¿no? Termina tal cual eliminándole la vida, ¿no? A pesar de la demanda de no ser aniquilado y de no ser muerto. El amo, por el otro lado,
según también lo que podemos ver en el seminario de Lacan, el reverso del psicoanálisis, es un sujeto que por lo menos tiene dos cuestiones para poder ser el amo. Siempre estar amenazado por la defensa del esclavo. Es decir, el problema del amo es que él sabe que en cualquier momento el esclavo podría intentar liberarse y junto con eso posiblemente matar al amo. En ese sentido también se le reconoce ahí en el texto al amo como el haber conquistado la amenaza de muerte del esclavo. Y por el otro lado también el amo tiene esta condición de depender del esclavo. O sea, podemos decir desde ese texto que el amo no puede ser amo si no tiene un esclavo que lo sostenga como tal. Y dentro de esas cosas Lacan destaca algo muy interesante en relación también al saber, que es el significante 2, el significante que va a poner Lacan ahí en el discurso del amo. En el lugar del otro va a poner al significante del saber. ¿Sí? Y en el lugar de la verdad, en el cuadrante de la verdad, pone al significante amo, justamente, ¿no? Al dogma, a la regla, a la dirección absoluta. Pero esa no puede estar sostenida si no hay un otro significante, que en este caso es el significante del saber. Y la implicación es directa, o sea, el esclavo sabe de lo que sabe, incluso dice Lacan, el esclavo sabe más o sabe mejor sobre el deseo del amo que el amo mismo. ¿Sí? El amo puede desconocer su deseo o esperar a que éste sea adivinado por el esclavo. ¿Sí? Entonces, bueno, finalmente para poder ser amo se necesita tener ahí una dosis de esclavitud o de sujetos que puedan ponerse en el lugar de la esclavitud, ya sea de manera voluntaria, curiosamente, o ya sea de manera forzada. Y entonces tiene la característica de saber qué es lo que el otro, en este caso el amo, es lo que espera de ellos. ¿Sí? O sea, el amo espera que el esclavo sepa sobre su propio deseo y además haga lo necesario, lo conveniente para desplegarlo. ¿No? Así hasta poder tener no solamente la dimensión clásica del esclavo ahí amarrado, encerrado, eh, como mula, ¿no? Sino también, digamos, la esclavitud un poco de los sirvientes del rey, ¿sí? De los sirvientes de la servidumbre, para seguir pensando esa posición que tiene que atender al rey y que tiene que adivinarle al amo lo que él necesita, incluso lo que él desea. ¿Sí? Lo curioso es que en esta época de la epidemia, de la pandemia, se llegue las manifestaciones hasta ese punto, ¿no? Traer a colación el tema del amo y el esclavo, sí, a propósito del tema del racismo, con el acto de George Floyd, ¿sí? El asesinato de George Floyd, que creo que el puente es ese, ¿no? Que no tiene ningún derecho civil, que no se le respeta su palabra, su demanda, su queja, y que al revés es desechado como cosa, como objeto, eh, matándolo. ¿Sí? Ese es el puente, ¿no? Desde el psicoanálisis, para entender también de qué estructura se trata cuando hablamos de racismo, tenemos o podemos hablar desde el psicoanálisis de una estructura más conocida y más amplia y a veces bastante aceptada, que es la del narcisismo. El narcisismo en la línea de solamente soportar lo que se me regresa o lo que al otro que me refleja la imagen y semejanza.
si el otro no me refleja la imagen y semejanza, como en el mito de Narciso, donde queda él enamorado de su propia imagen, pero que nos habla de una debilidad para poder escuchar la diferencia, para poder tener en el lugar del otro, eh, vamos, un rasgo que no sea la repetición del sí mismo ya aquí lo vemos a nivel de la raza y también a nivel de un país, por ejemplo, ¿no? En donde solamente se toleraría los elementos, piensen, religiosos, étnicos, clasistas, que determinan o identifican a, a una raza o a una nación que se autoriza como Narciso a rechazar cualquier otra clase, etnia, religión, eh, creencia política, rechazarla totalmente al punto de poderla aniquilar, como puede ser, ahora sí, el ejemplo de Cristóbal Colón, ¿no? Y los colonizadores de Europa que llegan a América a, a destruirla y a montar una supuesta sucursal de lo que es su imagen y semejanza en Europa, en España, en Italia, en todos los países colonizadores. Y, pero es así, tiene la misma lógica, ya sea a nivel del yo, a nivel de la masa, tiene que ver con un supuesto enamoramiento del sí mismo, de la imagen propia, y una intolerancia por lo mismo, de que no pueden disfrutar de lo diferente que le venga del otro y llegar a pasajes al acto así como eliminarlos, ¿no? O a filosofías como pandémicas también, ¿no? Colonialismos o fantasías de poder gobernar o dominar al mundo, que dicho sea de paso son muy propias en los países protagonistas de esta guerra que sucede actualmente, eh, fría tal vez, entre Estados Unidos y China. Los dos países tienen enunciados clásicos que apuntan al ideal de dominar al mundo, ¿sí? De que el planeta sea rojo como China, ¿no? O tal cual el gran imperio americano que se erige como el padre o a veces se autoriza como el padre, como el amo del mundo, desconociendo cualquier acuerdo internacional. Lo mismo China. De hecho, esos dos países son también responsables de que no se logren acuerdos mundiales a propósito del cuidado de el, la ecología, los ecosistemas, este gran problema que se tiene también a nivel mundial, ¿no? Es producto de que existen estos yos, estas masas, estos países, estas ideologías que aspiran en su ideal narcisista a borrar la diferencia y dominar al mundo a como de lugar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso podemos hablar a propósito de las tecnologías, ¿sí? Y dominar al mundo, influir en el mundo a través de las tecnologías, eh, ya sea el Huawei, ¿sí? La tecnología 5G o la anterior, la 4G, pero ¿cuál va a ser el producto con el cual se va a influir en todo el mundo? Por ejemplo, México, nada más para dar un dato reciente de México, México adquiere insumos para el combate contra la epidemia, principalmente de esos dos países, curiosamente, de China y de Estados Unidos. ¿Sí? Es, ¿A quién le compró más? ¿A quién le compró primero? Son detalles que afectan y que son tomados en cuenta en la diplomacia y en la política internacional. Pero es curiosamente a ellos, ¿sí? O se hablaba, por ejemplo, quién fue el país que apoyó a Italia en el momento más crítico
y se recogieron intervenciones que no eran los alemanes, ¿verdad? No eran los vecinos que supuestamente a imagen y semejanza iban a apoyar a Europa, en tanto la clase europeísta, por ejemplo, sino fueron ayudas de Rusia y del mismo China, incluso hasta Cuba va a terminar apoyando a la crisis en Europa. Ahí donde creen, ¿sí? O ahí donde supuestamente tenía que haber sido la misma Europa quien lo hiciera. Pero el lugar es quién se va a padrinar, quién se va a acercar más a ser el jefe, el padre, el amo, el más influyente, el más controlador en el mundo. ¿Sí? ¿Sí? China o Estados Unidos, en otro momento Cristóbal Colón y los españoles, en otros lados Holanda y sus colonias en África, pero es mucho la rivalidad, se trata de quién es el que domina, quién va a ocupar el lugar del amo y quién va a ocupar entonces el lugar del esclavo. Entonces, vemos cómo hay una secuencia entre narcisismo, eh, racismo y esclavitud. Ese es el apunte que queríamos tocar hoy, ¿no? Esta secuencia y donde mucho se podría protestar en relación incluso hay gente que protestó a favor de por qué quitan la estatua de Colón o por qué derrumban la estatua del comerciante de esclavos si es parte de la historia y la historia es así, tal cual. Pero justo lo que quiere decir es que eso no está en la historia o está finalmente en el inconsciente de cada uno de los individuos o está en nuestra realidad inmediata como puede ser este conflicto internacional para y dominar el resto del mundo. Pensémoslo a través de quién va a ser el héroe que va a traer la nueva tecnología o quién va a ser el héroe que va a traer la vacuna o quién va a ser el héroe que ayudó a los demás países o si la mismísima OMS, por ejemplo, va a tener o no, conservar o no el lugar de esa jefatura en términos de salud mundial o no, ¿sí? O esto va a cambiar y finalmente se va a terminar fragmentando eh, con la jaulita. Esto va a terminar fragmentando las políticas de salud, donde se termine finalmente cada quien o se logra hacer un, un acuerdo mucho más regional y no aspirar al dominio mundial de la salud o de la jefatura a nivel sanitario mundial, porque vemos también que por el otro lado, y también apelando a Lacan y a su pronóstico a propósito de esta época, que es el declive de los nombres del padre. O sea que en gran medida Lacan pensaba que los amo tendrían que irse dividiendo. Eh, no podían ser ya tan todos poderosos como a nivel mundial, pero que seguirían intentando el dominio, intentar cada amo ir teniendo a sus propios esclavos. ¿No? Tal vez renunciar a la idea globalista, por ejemplo, mundialista, de que existe un amo para todo el mundo, sino que eso forzosamente tenga que cambiar. Y entonces pasar de el nombre del Padre con mayúscula, como decíamos la vez pasada, incluso el Padre del Edipo, a los nombres del Padre, donde hay un cambio en ese sentido radical y finalmente estructural, en donde eso no se trata de una sola jefatura, sino de múltiples, ¿sí? Y que el efecto de la multiplicidad de jefaturas, para decirlo de alguna manera, implicaba la imposibilidad de una sola jefatura homogénea para todos. ¿Sí? Eso es lo que se pierde. ¿Sí? Pero no se pierde las jefaturas locales. ¿Sí? Entonces, del nombre del Padre a los nombres del Padre. Es el pasaje que estamos viendo, es el pasaje que nos anuncia
Lacan, pero también Lacan hablaba de el triunfo de la religión, ¿sí? Y eso habría que irlo valorando también en cada época, en cada espacio, en cada lugar, cómo es que triunfa finalmente, en esta lógica, las jefaturas locales, cómo es que van triunfando los amos a nivel regional, casi estatal, gubernamental, pero que lo podemos ver y constatar. Incluso cada uno de esos amos o de esas jefaturas están cada vez más divididas, más polarizadas. Difícilmente se tiene el apoyo totalitario, total, en este caso, de los esclavos, si seguimos la misma figura, ¿no? En términos drásticos, la esclavitud, pero en términos ideales pudiera ser democráticamente tener el apoyo total de los ciudadanos, ya sea a nivel institucional, lo vemos ahorita fracasada la jefatura de la OMS o en grandes cuestionamientos. Y si ustedes quieren verlo en términos presidenciales, está muy cuestionada la jefatura de China, la presidencia de China, por lo menos es muy catalogado, es claramente catalogado como una dictadura, pero también está cuestionada la presidencia de Trump, de Bolsonaro, de Macron, de López Obrador. O sea, los mismos amos, los mismos jefes, las mismas instancias de autoridad, ya para poder serlo, lo tienen que ser en este momento del declive de los nombres del Padre. O sea, que el Padre mismo ha terminado por presentarse debilitado, ¿sí? Atacado, cuestionado, que no puede ya presentarse de otra manera, ¿sí? Siempre mermado por la competencia, por la oposición, ¿sí? Es como el esclavo o la democracia, o la esclavitud transformándose en democracia, ir avanzando en no delegarle todo el poder al jefe o al amo. Uh-huh. Ahora también Lacan nos recuerda que la posición del amo y de la ley, en este sentido del padre, viene siendo estructural para cada uno de los individuos, que es necesaria, es tanto como llegar a decir que los sujetos necesitan a un padre o los sujetos necesitan a un amo, pero bueno, Lacan al final termina llevándolo a la equivalencia, curiosamente de eso, del significante amo, de la supuesta verdad en sí misma. En sí misma es supuesta porque siempre necesita del significante dos o del significante del saber para sostenerse. Pero bueno, en términos ideales, de la verdad en sí misma, ¿no? O sea, llevar al nombre del Padre y al significante amo a ser equivalente a las verdades primordiales que determinan los fantasmas de un sujeto. ¿Sí? Para que alguien realmente logre ser ateo, ¿sí? O logre ser libre, o logre ser amo de sí mismo, que sería la aspiración del esclavo o del universitario, eh, tendrá que liberarse de eso, ¿no? Poder, dice Lacan, prescindir del nombre del Padre. Uno puede prescindir del nombre del Padre a condición de valerse de él. Entonces, esta operación de liberación, pues Lacan la va a llevar al proceso analítico mismo, como una posibilidad real de la práctica psicoanalítica. ¿Eh? Pero en términos generales será aquel sujeto que pueda librarse de la esclavitud de sus creencias, o sea, donde sus propias creencias son el amo de su vida privada. ¿Sí? Eh, Incluso Lacan llega a pensar al verdadero amo como a la pulsión de cada uno de los sujetos. O sea, estar dominado por sus propias pulsiones, por sus propias verdades, estar esclavizado por sus propias ideales, por su propia versión de sí mismo,
¿sí? O por sus síntomas a nivel de la pulsión o sus inhibiciones y angustias. Pero a ese nivel lleva entonces Lacan el asunto del no estar libre realmente, de estar esclavizado por X o por Y. A nivel de las estatuas que se derrumban, pues por el comerciante de esclavos, por Cristóbal Colón, por los colonizadores. Probablemente podremos pensar en términos de política general, esclavizados por Estados Unidos en un momento, próximamente por China, tal vez, probablemente, por varios o por un mundo dividido en tres o en cuatro, como ya lo va proponiendo el doctor Alfredo Jalife desde hace muchísimos años, que se están distribuyendo los grandes poderes, el mundo, o sea, cómo van a dominar al mundo, pero ya no se trata de uno solo. Así que, bueno, lo que pudiera verse así tan lejano, o desde un ángulo más bien exterior, nosotros podemos revisarlo desde el psicoanálisis en términos clínicos, cómo eso pasa a nivel de lo individual, ¿sí? Cómo uno puede estar esclavizado por sus propias creencias, uh-huh, y cómo uno puede estar esclavizado por sus propios síntomas, ¿sí? En donde entonces el jefe o el amo ya no puede ser localizado ahí afuera, en una estatua, o en un presidente, o en una institución, como pudiera ser la OMS, ajá, sino al final estará esclavizado por sus propios verdades absolutas y por su propia relación narcisista con su imagen y semejanza. Eso sería, digamos, el apunte psicoanalítico o lo que sí tiene que ver con nosotros tal cual directamente en la práctica, más allá de la conversación o las interpretaciones que podemos tener con la civilización y sus distintas manifestaciones, como en este caso son los derrumbes de estas estatuas de los comerciantes y de Cristóbal Colón. Bueno, tal vez una nota final es que la posición melancólica de querer que regresara la verdad absoluta o el amo absoluto o el verdadero orden que realmente uniforme a la masa mundial, desde el psicoanálisis podríamos pensar más bien a que eso no será así. O sea, que si estamos hablando de un nuevo orden, desde el psicoanálisis tiene que ver con esto, con el plural de los nombres del Padre, o con el plural de los amos, o con el plural de las verdades absolutas que en todo caso en el psicoanálisis afectan a cada uno de los individuos de la manera más íntima y que no pueden ser, por más que hayan acontecimientos mundiales como el que estamos viendo, no pueden ser uniformes. Cada quien experimentará eso de una manera totalmente singular.